ustedes a esto que hemos denominado Caminando con Dios. Un programa que estamos realizando todos los domingos a partir de las 4:30 de la mañana a través de la frecuencia de Estéreo Fe y sus diferentes plataformas, transmitido a través de la plataforma de Zoom. Hoy estamos tratando de hacer algo distinto con la relación de las cámaras. Queremos ver el amanecer a nuestras espaldas y de esa manera poder compartir con ustedes esa vivencia, si es factible, de ver el amanecer en esta mañana. Vamos a entregar este programa en las manos de nuestro Padre Celestial, a través de la oración. Amantísimo Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida, la salud y todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Gracias, Señor, por permitirnos levantarnos temprano por la mañana y ponernos a cuentas contigo, agradeciéndote todas las bendiciones que hemos recibido y entregándote este programa a ti. Hoy tenemos un programa especial, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda guiar a cada uno de los oyentes de Estéreo Fe donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos sintonicen en sus diferentes plataformas. Sé tú el conductor de este programa, que el mensaje que tú tienes llegue al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Hoy es el segundo domingo del mes de enero, o sea, el segundo domingo del año. Y en esta semana han ocurrido muchas situaciones en las cuales nos han puesto a pensar en todo lo que hemos estudiado permanentemente. Aquellos que tenemos años de estar dentro de la iglesia, a leer las profecías y ver los acontecimientos que están ocurriendo, no deja de llamarnos la atención y alegrarnos, porque la promesa de nuestro Padre Celestial de su segunda venida es inminente, porque las señales así lo están marcando. Esta semana habíamos visto, porque vamos a hablar de eso en este mismo programa, pero nos llamó la atención lo que ocurrió en Estados Unidos, en Washington, en el Capitolio. Esta manifestación de seguidores del presidente Donald Trump que invadieron lo que fue el Capitolio. Nunca se había visto en la historia. Parece que sí había habido una persona que había ingresado al Capitolio armada, y eso le valió cualquier cantidad de años estar en la cárcel. Lo que ocurrió la semana pasada solo lo habíamos visto a través de las películas. Diferentes películas que llevan a esa situación de terrorismo, de invasión que pueda destruir una democracia, una situación de guerra, donde Estados Unidos como tal pudiese ser invadido y tratar de destruir su democracia. De alguna manera lo vimos, y lo vimos en vivo, viendo imágenes que fueron, ¿cómo les podría decir? Cuando yo me di cuenta de esta situación, estaba revisando las redes sociales, y un amigo que ha hecho trabajo conmigo desde Washington, estaba haciendo un reportaje, y no vi el reportaje, pero vi la imagen, pero había alguien que le escribía y decía: hermano, cuídese, váyase de ahí, porque cualquier cosa puede ocurrir. Luego, revisando más, empecé a ver ya la intronización de las noticias, y fue impactante darle todo el seguimiento a los videos, la persona que murió asesinada ahí en ese momento dentro del Capitolio, y ver también la persona que le disparó. O sea, una secuencia en vivo con tantas cámaras que hay a través de estos aparatos electrónicos, que uno puede ver lo que ocurre en vivo, como está ocurriendo con nosotros en esta mañana. En esta mañana estamos transmitiendo en vivo, llevando un mensaje de paz, de esperanza, de amor, de alegría, porque nos acerca cada día más a la segunda venida de nuestro Padre Celestial, a la segunda venida de Cristo. Lo que ocurrió en Estados Unidos es parte de una serie de acontecimientos que van a ocurrir y están ocurriendo a nivel mundial.
guerra, rumores de guerra, inestabilidades, hambrunas, terremotos, pestes. Todo eso está ya escrito y profetizado en la Biblia. Nosotros de alguna manera sabemos de estos acontecimientos, pero nos ha llamado o lo hemos llevado de una manera, eso no va a ocurrir tan rápido. La pandemia del COVID-19, que inició prácticamente en diciembre, noviembre del 2019. Perdón. Todo un año, o 9 meses, 8 meses y medio, 9 meses, estuvimos confinados en Honduras. Y así otros países del mundo. La cantidad de muertos que han ocurrido en nuestro país no se compara con los grandes países de Europa, de China, de Estados Unidos, lógicamente por la cantidad poblacional. Pero la realidad es que se están viviendo en ese momento, y con los datos estadísticos actuales, eso de la Johns Hopkins, Universidad de Johns Hopkins, que lleva todo ese seguimiento para la Organización Mundial de la Salud, nos indica que esto sigue cada semana que hablamos jueves en el programa Dios con nosotros y los domingos Caminando con Dios. Los datos siguen aumentando y los datos estadísticos locales y cercanos a nuestro país continúan aumentando, no disminuyendo, para nada. 191 países los que están contaminados. La cantidad de muertos en este momento es de 1.927.691 personas, de las cuales, por eso es lo que han muerto, 1.927.691 personas. Creo que el próximo domingo estamos hablando de más de 2 millones. Y la cantidad de contagiados a nivel mundial es de 89.694.492 personas. 89.694.492 personas contagiadas con el coronavirus. Ya la vacuna ya está siendo puesta a diferentes personas en diferentes partes del mundo. Hablábamos la semana pasada que a nivel de Centroamérica, Costa Rica es el primer país que lo está haciendo. Tiene todas las posibilidades, logró, no sé cómo lo hicieron, hay que irnos, vamos a tener que hablar con algunos hermanos allá en Costa Rica, para que nos puedan contar cómo es que Costa Rica, un país a nivel de Centroamérica, ya desde el 24 de diciembre, está poniendo la vacuna contra el coronavirus. Y de eso podemos decir cuándo va a ocurrir en nuestros países, en nuestro país específicamente. Yo quiero darle gracias a Dios de manera muy personal, porque a mi hija, perdón, estoy monitoreando todo el enlace y todo lo que está saliendo para poder compartirlo, y usted, si nos está escuchando y está a través de Facebook Live, también puede compartir este enlace de Estéreo Fe. Yo lo hago también porque comparto con algunos grupos específicos de familia y de otras programas, redes sociales. Y además de ello, en nuestras páginas que hemos habilitado de El Conteo Final, Maranata, El Conteo Final, 2 páginas, una en Facebook y otra en YouTube, donde compartimos todos los materiales que estamos presentando los jueves y los domingos. Bueno, quería decirle que yo quiero darle gracias a Dios públicamente, porque el día viernes, mi hija Génesis, que está en Estados Unidos, a través de el trabajo que realiza como asistente dental, le pusieron la vacuna contra el coronavirus. Así que ayer estaba diciendo algunas de las molestias que estaba sintiendo en cuanto a molestia en sus brazos y
Y esto específicamente pues es algunas reacciones, pero ya al final del día estaba mejor, no decía, pero se tenía molestia en el brazo que no lo podía mover desde que le pusieron la inyección. Son situaciones psicosomáticas también que debemos de pensar que ocurren. Pero le puedo dar gracias a Dios porque es una en millones de personas que se las están poniendo. Y va por un orden específico de adultos mayores. Cada quien lleva sus políticas. Pero gracias a mi Padre Celestial por esta deferencia y tener esa tranquilidad de alguna manera de una parte de la familia que ya está con la vacuna. Y nosotros esperando igual, siguiendo las medidas de bioseguridad para no ser contagiados. El distanciamiento debe ser fundamental. Distanciamiento, el uso de mascarillas y el lavado de las manos. Y ahora con esta nueva cepa que es más agresiva y más mortal, lo estamos viendo en ciudades en Estados Unidos que California es una de ellas de que ha sido cualquier cantidad de contagios. Ciudades en China que ingresaron y hubo una cantidad de contagios por personas que habían viajado al exterior y regresaron, cerraron ciudades de más de 11 millones. O sea, nosotros como Honduras, por un parámetro, tenemos 9 millones de habitantes. Y esas ciudades en lo que corresponde a Asia, China específicamente, una ciudad con 11 millones de personas, ¿se imaginan? Y cada uno de los países de Europa está haciendo lo que corresponde con relación a el aislamiento, volviendo nuevamente que las clases, todo lo que estaba planificado, que de alguna u otra manera ya deberíamos estar en otra fase, no hablando tanto de esto, pero la realidad es esta. No hay un cambio del 2020 al 2021, sino que se ha incrementado las medidas de bioseguridad para que no ocurra la cantidad de muertos que se está viendo que están ocurriendo. Así que debemos de ser muy precavidos con eso del coronavirus. Insisto, cada quien, como dice alguno, debe de cuidarse a sí mismo. Debe de cuidarse, de estar consciente de que la situación que se vive con esto del coronavirus no es ningún juego. Lo vamos a estar insistiendo, vamos a seguir poniendo esa prioridad, por decirlo de alguna manera, en este sentido de llevar la información en los programas y lógicamente ese es el inicio de lo que realizamos en el programa, pero no es una constante. Algo que nos unifica en criterios como una de las iglesias en lo cual lo que estudiamos, en el caso de la escuela sabática, el sábado lo estudiamos en todas las partes del mundo al mismo tiempo. Estamos estudiando el libro de Isaías, las diferentes lecciones, y cada una nos lleva una enseñanza. Sí me ha llamado poderosamente la atención porque voy a empezar a compartir a partir de hoy el estudio de la escuela sabática. Pero estaba revisando materiales tanto del pastor Bullón como de otros pastores, pastor Melvin Rivas y otros pastores, en lo que es un resumen que dura más o menos 10 minutos. Y en esos 10 minutos nos permiten ver el resumen de la escuela sabática, valga la redundancia. Pero hay un material que pareciera que fuera para niños, manejado como que fuera para niños con dibujos animados. Y esas lecciones, al revisarla, Dios, porque revisaba la de lo que viene para esta semana, y dije, está bastante interesante para un resumen, la gente va a quedar así más extraviada. Así que usted y yo estudiamos la lección de escuela sabática de la semana pasada. Algunos fueron a hacer el repaso en su iglesia o a través de la situación virtual. Vamos a compartir
la lección de la semana pasada, de lección 2 de la escuela sabática, con el material de IAPA, que me gusta porque, como les digo, lleva esa secuencia de información que va manejada para que sea bien entendible, sin ningún tipo de complicación. Así que vamos a compartir este material con ustedes. Este video es patrocinado por IAPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Isaías, consolaos, pueblo mío. Lección 2. Crisis de liderazgo. ¿Recuerdan la historia del joven Pablo? Sí, Dios lo bendijo en todas las cosas y lo engrandeció, pero luego se engrandeció a sí mismo y se rebeló contra Dios. Correcto. Hay una gran diferencia entre ser engrandecidos por Dios y engrandecernos nosotros mismos. Para entenderlo mejor, veamos la historia del rey Usías. Usías fue el 10º rey del reino de Judá. Tenía tan solo 16 años cuando ascendió al trono y reinó durante 52 años. ¿52 años? Eso es muchísimo tiempo. ¿Hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios? Ahí está el detalle. Durante casi todos esos años hizo lo recto ante Dios y el Señor lo engrandeció. Reedificó ciudades, enriqueció a la nación, expandió el territorio, formó un ejército bien equipado, hizo máquinas inventadas por ingenieros para lanzar grandes piedras. En fin, su fama y poder se extendieron hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra Dios y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. ¿Cómo así? ¿Y eso qué significa? Muy bien. En Jerusalén, que era la capital del reino de Judá, había 2 grandes edificios, el palacio y el templo. En el palacio mandaba el rey, pero en el templo mandaba Dios. En el palacio el rey podía entrar a donde quisiera y hacer lo que quisiera. Pero en el templo el rey solo podía entrar hasta donde Dios se lo permitiera y hacer lo que Dios le pidiera. El rey, por más grande y famoso que fuera, solo podía entrar hasta el atrio, porque al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. El altar del incienso estaba ubicado en el lugar santo, y el rey Usías sabía perfectamente que por mandato de Dios, solo los sacerdotes podían quemar incienso allí. Pero el pobre rey Usías se engrandeció a sí mismo, se rebeló contra Dios y entró sin permiso al lugar santo para quemar incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Cuando el sumo sacerdote Azarías le llamó la atención, el rey Usías se enfureció y en ese mismo instante apareció la lepra en su frente. La furia se convirtió en miedo y el rey huyó espantado para nunca volver siquiera a los atrios del templo, pues permaneció leproso hasta su muerte. ¿Lo notan? Dios lo engrandeció, se enalteció su corazón, quiso profanar el santuario y fue expulsado de la presencia de Dios. Lo mismo que le ocurrió a Satanás en el cielo. Correcto, y lo mismo que le ocurrió a toda la nación, porque como dice un viejo refrán popular, cual es el rey, tal es la grey. Es decir, lo que experimentaba la nación de Judá en aquel momento era una crisis de liderazgo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo podemos marcar la diferencia en medio de una crisis de liderazgo? En primer lugar, viendo a Dios como el supremo líder. ¿Sabían que el profeta Isaías era del linaje real? O sea que era familiar del rey Usías. Por eso también se le conoce como el príncipe de los profetas. Correcto. Así que no cabe duda de que la lepra del rey Usías y su posterior muerte debieron preocuparle mucho. Pero la lepra moral del pueblo y la amenaza de guerra de Tiglat-Pileser III, rey de los asirios, le preocupaba mucho más.
todo parecía estar fuera de control. Entonces Dios le mostró al profeta en una visión que él nunca pierde el control. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Si lo notan bien, aquí hay un marcado contraste. El rey Usías había muerto, pero el Rey de Reyes permanece en su trono para siempre. Ahora Isaías sabía quién tenía el control, a pesar de los acontecimientos externos. Todos hemos estado en situaciones desalentadoras en las que desde afuera todo parece perdido, pero cuando visualizamos a Dios sentado en su trono, cuando recordamos que Él es el soberano del universo, podemos dormir tranquilos. Para Isaías, esta visión fue sinónimo de paz y fortaleza. La tía Elena así lo confirma. El profeta había sido fortalecido para la obra que tenía delante de sí. Llevó consigo a través de toda su larga y ardua misión el recuerdo de esta visión. En segundo lugar, entendiendo la santidad de Dios. Tan pronto Isaías vio a Dios sentado en su trono, aparecieron en su visión serafines que se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces la reacción de Isaías ante la santidad de Dios fue muy distinta a la del arrogante rey Usías. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia él uno de los serafines, llevando en la mano una brasa que había tomado del altar. Con ella tocó los labios de Isaías y le dijo: Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Usías se sentía digno de presentarse ante Dios y quedó herido por su santidad. Isaías se sentía indigno de presentarse ante Dios y fue transformado por su santidad. Bien dijo Jesús: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para marcar la diferencia, debemos entender la santidad de Dios, humillarnos ante el Rey y, tal como Isaías, recibir perdón y transformación. En tercer lugar, aceptando la comisión. Después de recibir el perdón y la transformación al ser tocado por un carbón encendido, Isaías oyó la voz de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Dios estaba buscando a alguien? Sí, estaba buscando un líder. Correcto. Dios no nos ha llamado para que seamos hijos quejetas. Ay, es que con estos políticos no se puede. Ay, es que con ese pastor la iglesia no camina. Es que con esos directivos la universidad no funciona. No, Dios puso a cada quien en su debido lugar y la pregunta no es cómo responden ellos, sino cómo respondemos tú y yo al llamado que Dios nos hace a ejercer nuestro liderazgo en la esfera que Dios nos ha dado. El Señor quiere líderes que respondan como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. En casa, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en la iglesia, Dios sigue buscando líderes que marquen la diferencia. Y en cuarto lugar, entendiendo el mensaje. Dios envió al profeta con un mensaje que en primera instancia parece muy extraño. Ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado.
Bueno, esta es una especie de terapia de choque parecida a la que usan los padres cuando, por ejemplo, cansados de rogarles a sus hijos que estudien, les dicen: bueno, entonces no estudies y quédate bruto. No es que el padre quiera eso. Lo que realmente quiere es que su hijo entienda el mensaje que tantas veces le ha repetido de buena manera. Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso envió a Isaías al pueblo de Judá y a Jesús al mundo entero. El deseo de Dios no es destruir, sino salvar eternamente. Algunos responden positivamente a sus llamados. Otros se vuelven más obstinados en su resistencia. ¿Y tú? ¿Entenderás el mensaje? El amor de Dios hacia nosotros no lo cambia nada ni nadie. Así que el factor determinante, la variable decisiva, es nuestra respuesta a ese amor. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie Isaías, Consolaos, pueblo mío. Complementa estos estudios con el libro Profetas y Reyes de Elena G. de White. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería. Bien, el estudio es práctico y sencillo. Me ha gustado y lo he estado viendo durante hace mucho tiempo, desde que empezaron el año pasado. Y me gustó, pero algunos lo sentarán, ¿cómo les digo? Hay que ser muy ceremonioso y todo. Pero esta forma de enseñar es muy práctica y eso se lo sugiero a cada uno de nuestros hermanos que desee dar el estudio de la escuela sabática a personas que no son de la iglesia. Recuerden que las lecciones de escuela sabática son para los miembros de la iglesia adventista. Pero al presentarlo en este formato es muy práctico para que otros puedan aprender. Creo que la lección de la semana pasada fue una lección puntual, pero escuché muchos repasos de la lección de escuela sabática y el aspecto de enaltecer, de que Dios nos enaltece en cualquier área, sea en la parte espiritual, en la parte profesional, en la parte familiar. Dios es el que nos enaltece a cada uno de nosotros. Pero nosotros terminamos diciendo, somos nosotros los que hacemos las cosas bien. Y ponemos a Dios en segundo plano y hasta en último plano. Lo que le pasó al rey Usías. Así que líderes, siempre hago esto puntual para los liderazgos de la iglesia, en el aspecto de es Dios el que nos da la oportunidad de trabajar en su obra. Es Dios el que nos permite poder trabajar en diferentes ministerios dentro de la iglesia. Es Dios el que nos da esa oportunidad, nos da los talentos. Pongámonos al servicio de Dios. No creamos que nosotros somos los únicos que podemos hacer las cosas bien. De eso yo podría hablar y tomarme el tiempo. Tengo dos invitados. Tengo al pastor Bullón y al pastor Ted Wilson como invitados. Dirán, ¡wow! ¿Cómo lo hizo? No. Es que durante la semana yo cometí un error con el pastor Adán Ramos. El sábado pasado hablé con él porque él iba a estar en el programa de hoy. Y yo asumí que le había mandado un mensaje a él y que estaba confirmando el sábado su asistencia. Y me dijo, no hay problema, nos ponemos de acuerdo. Y cuando estaba revisando mis mensajes para enviárselo, solo para hacerle un recordatorio, me di cuenta que yo no le había hecho la invitación oficial. Y él estaba fuera de la ciudad y todo está fuera del entorno de la capital. Le mandé mensajes, pero no fueron vistos. Y ya cuando me di cuenta fue el día jueves, por la noche. Así que me pareció de mala educación y de mal gusto llamarle y decirle, ¿te acuerdas de que eso? Porque tengo una confianza de conocernos desde la infancia. Y posiblemente tendría algún compromiso previo porque no iba a estar en el entorno, me lo digo, a estar en Islas de la Bahía o algo por el estilo. Y
Por ello él no está en este programa el día de hoy. Voy a hablar con él hoy para confirmarlo para el próximo domingo. Si no, vamos a hacer la programación normal ya con nuestros invitados que tenemos durante una hora ya en este momento. Pero encontré dos materiales. El primer sermón que presenta el pastor Alejandro Bullón y el mensaje de despedida de año del pastor Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General. Vamos a ligarlo a continuación, esos dos mensajes que son muy puntuales para el pueblo adventista, para cada uno de nosotros y a nivel mundial, porque nos están hablando de lo que ocurrió y de lo que es las expectativas que va a ocurrir en el 2021. De eso y más vamos a hablar al final del programa, antes de despedirnos, porque tenemos algún material que vamos a ir compartiendo para darle algún tipo de premisa que vamos a tener durante este programa Caminando con Dios, domingo a domingo. Con la ayuda de Dios ponemos todas estas actividades en sus manos. Así que vamos a nuevamente a compartir este material, compartir cámara con ustedes, para poder compartir con ustedes. Hoy la palabra es compartir. Bueno, el mensaje del pastor Alejandro Bullón en primera instancia, y luego vamos a escuchar el mensaje del pastor Ted Wilson a continuación. Hola, queridos. Qué bueno estar juntos aquí para el estudio de la palabra de Dios. Como les prometí, voy a empezar el año nuevo, 2021, abriendo la palabra de Dios y extrayendo del texto bíblico mensajes que serán oportunos para nuestra experiencia en esta nueva jornada. El texto para hoy está en Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Voy a leer y después vamos a ir comentando el texto bíblico. Dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué tiene que ver este texto con nosotros hoy? Mira, los escritores bíblicos escribieron para su tiempo, para sus días, para los problemas que el pueblo enfrentaba en aquellos días. Pero naturalmente el mensaje de los escritores bíblicos puede ser transferido para nuestros días, guardando el contexto, respetando el contexto en el que fue escrito. Así que para entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir en este texto para nosotros hoy, en este cambio de año, necesitamos entender qué es lo que Dios, a través de Isaías, le estaba diciendo al pueblo de Judá en aquel tiempo en que el texto fue escrito. Para eso necesitamos entender que Isaías escribió para el reino de Judá. El reino de Judá se llamaba al reino del sur, porque el reino del norte, las 10 tribus del norte ya habían sido llevadas en cautividad. Pero para el pueblo de Judá todavía la cautividad no había llegado. Ya se estaba preparando la invasión. El enemigo estaba avanzando armado hasta los dientes, derrotando a todos los enemigos por el camino donde pasaba, y ahora se aproximaba de Israel. Entonces Isaías escribe para un pueblo con miedo. No solo eso, sino que el pueblo de Judá se había apartado de Dios. Mira, no se había apartado de la iglesia, se había apartado de Dios. Entonces, en consecuencia, se sentía solo, se sentía desamparado, porque la verdad es la siguiente: cuando todo nos va bien, cuando todo está andando con normalidad en la familia, en la casa, en la vida personal, en la vida financiera, parece que no nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios cuando el peligro se avecina, cuando las cosas se ponen mal,
cuando miramos para todo lado y parece que no encontramos una salida. Entonces el pueblo de Israel, delante de esas circunstancias, al sentir que el peligro venía, al sentir que había violencia, había injusticia como consecuencia de su apartamiento de Dios, había explotación de los más ricos por los más pobres sufrían, los más ricos los explotaban. Era una situación calamitosa. No solo eso, aparecía cualquier enfermedad, cualquier dificultad, cualquier desgracia, ellos ya pensaban, es que Dios nos ha abandonado, es que Dios nos ha dejado. La verdad, querido, cuántas veces digo en mis mensajes, Dios nunca se aparta de ti. Dios te ama. Tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Somos los seres humanos que nos apartamos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, vienen dificultades. Quiere decir, aunque tú estés bien con Dios, las dificultades pueden venir también. Pero cuando tú estás en Dios, aunque las dificultades vengan, tú no te desesperas. Porque tú sabes que tu Dios es todopoderoso. Estás escondido bajo sus alas. Estás unido a la roca. Estás conectado a la vid. Los enemigos pueden venir, las dificultades pueden venir, pero tú no tienes miedo, porque tú sabes que tu Redentor vive y después de la oscuridad vendrá el día. Bueno, en este contexto es que Isaías escribe al pueblo de Judá en el capítulo 60. Si tú lees el 59, vas a ver que el 59 es un capítulo de oscuridad. Ahí Isaías describe la oscuridad del pueblo. Inclusive mira que el mismo pueblo, al ver la situación en que se encontraba, se desesperaba. Mira lo que dice el capítulo 59 de Isaías, versículos 9 y 10. Dice así: por esto, ¿por qué? Por haberse apartado de Dios, por esto se alejó de nosotros la justicia. Quiere decir, vivían en un país de injusticias. Y no nos alcanzó la rectitud. Las cosas no les salían bien. Todo les salía mal. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Por eso le llaman al capítulo 59 de Isaías el capítulo de la oscuridad. Esperamos resplandores y andamos en oscuridad. Ahora mire esta descripción. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como si no tuviéramos ojos. Tropezamos a mediodía, como de noche estamos en lugares oscuros como muertos. Mira qué tragedia. El pueblo se había apartado de Dios y en la dificultad que hacían, miraban para aquí, tocaban esta puerta, querían abrir esta ventana, buscaban dónde está la solución, y no encontraban la solución. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. Entonces ahora, con esto en mente, vamos a leer de nuevo el texto inicial de Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Dice: Dios advierte a su pueblo y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cómo ha venido tu luz? En el 59 no está diciendo el pueblo que estamos en la oscuridad, estamos como ciegos, no sabemos qué hacer, estamos como en la medianoche. Y ahora en el capítulo 60, en el primer versículo, Dios le dice al pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿A qué se refiere? Entonces sigo leyendo el texto para que entiendas. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad naciones. Pero la gloria de Jehová, pero la luz del Señor brillará sobre ti. ¿A qué se refiere? Es que Isaías, querido, es el profeta evangélico por excelencia. De todos los profetas del Antiguo Testamento, Isaías es el que más habló del ministerio de Cristo, de su concepción virginal, de su nacimiento, de su niñez, de su ministerio, de su sufrimiento, su dolor, finalmente su muerte y finalmente del triunfal retorno de Jesucristo a esta tierra. Entonces, cuando Isaías se refiere aquí, ha llegado tu luz. Cuando él dice, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, se está refiriendo a la llegada de Jesús a la vida de su pueblo.
Está hablando de la primera venida de Cristo. Está hablando del Mesías que llega para libertar a su pueblo del poder de las tinieblas. Está hablando del Señor Jesucristo que llega para romper las cadenas de esclavitud. Está hablando del Señor Jesucristo que viene trayendo la libertad del pecado, la salvación, la redención. Ahora vamos a tratar de aplicar el texto de Isaías para nuestros días. Hoy, querido, vivimos en días de tinieblas y de oscuridad. Las naciones están angustiadas y desesperadas. ¿Quién diría el 31 de diciembre del año anterior, del año 2019, cuando íbamos a entrar al año 2020? ¿Quién diría que íbamos a pasar lo que pasamos en este día, en este año 2020, que pasará a la historia como el año más terrible de la humanidad? Por lo menos en mi experiencia, en las casi 8 décadas de vida que tengo, yo nunca vi un año como este. El mundo quedó paralizado, el mundo se colocó de cabeza para abajo. En el mundo todo estuvimos prácticamente encarcelados por voluntad propia en nuestra casa, porque si salíamos corríamos el riesgo de ser contagiados y de morir. Murieron más de 500,000 de seres humanos en el mundo. Tú mismo seguramente has perdido un ser querido, un amigo querido, un pariente, tal vez un familiar más cercano, has perdido por causa del COVID. Quiere decir, este año ha sido un año terrible por causa de la cuarentena. ¿Qué pasó? Muchos perdieron su trabajo. Tú de repente eres un inmigrante que llegó a los Estados Unidos, todavía no tienes tu documentación en orden, trabajabas por cuenta propia, pero con esta situación de la pandemia pues perdiste el empleo. Ha sido un año de necesidad, un año que al llegar al final de año no has tenido siquiera dinero para tener una cena decente o para comprar un regalo para tu hijo, en fin. No que eso sea importante, pero estás llegando. El otro día alguien me dijo, estoy llegando al peor año de mi vida, sin dinero, sin trabajo, sin perspectivas. Y lo peor, surgió la vacuna ahora. Entonces hay gente que dice, no, la vacuna no está aprobada, la vacuna me va a hacer mal. En muchos países, 40, 50, 60% del pueblo no se quiere vacunar. Muchos gobiernos están prácticamente tomando la obligación tomando un decreto para obligar al pueblo a vacunarse, porque hay sospechas, la gente tiene miedo, tiene temor, tiene expectativa. Hay mucha gente que dice, yo me voy a vacunar después de 2 años, pero quiero ver primero qué es lo que va a pasar. Después de 2 años, de repente la enfermedad ya te alcanzó, de repente ya estás muerto. Y entonces hay mucha gente también que comienza a inventar cosas. No, porque la vacuna trae la marca del 666 para que seas perseguido, porque ya viene el decreto dominical, porque esto, porque aquello. Que decir, no hay base ninguna para afirmar cosas así. No hay base ninguna para tener miedo de lo que viene. Pero el texto dice, es que el mundo estará envuelto en oscuridad. El mundo estará envuelto en tinieblas. Y cuando viene la oscuridad y vienen las tinieblas, viene el miedo, viene la desesperación, porque, ¿qué dice el texto? En el tiempo de Judá, la gente tocaba la pared, apalpaba la pared, no había salida, y el temor se apoderaba de ellos. Y en esas circunstancias viene el profeta y dice, pero tú, querido, no tengas miedo, porque el Señor Jesucristo está llegando a tu vida. Y cuando Jesús llega a tu vida, llega la oscuridad. Tus ojos se abren, porque nosotros todos somos como ciegos espirituales. Nuestros ojos físicos ven, pero nuestros ojos espirituales no ven. Entonces necesitamos que la mano curadora, poderosa, maravillosa, amorosa del Señor Jesucristo toque nuestros ojos para que nos haga entender que aunque la oscuridad rodea el mundo, para nosotros hay luz. Tú tienes la salida. Cuando el Señor Jesucristo
estuvo en esta tierra, encontró paralíticos que no podían andar, los tocó o les habló y los hizo caminar. Por eso el texto dice, levántate, ya no necesitas estar paralizado por el miedo. Aunque la oscuridad rodee a los pueblos y a las naciones, para ti no, para ti llegó el Señor Jesucristo, llegó la luz. Ahora mi pregunta es, querido, llegó Jesús a tu vida, pero la pregunta es, ¿le abriste el corazón? ¿Le abriste el corazón? ¿Dejaste al Señor Jesucristo entrar? Porque no depende de que el Evangelio llegue a tu vida, que la palabra de Dios llegue a tu vida, que el conocimiento del mensaje de la verdad llegue a tu experiencia. No basta que Jesús toque la puerta de tu corazón. Tú necesitas abrirle la puerta del corazón. Ahora, tal vez si tú eres un cristiano bautizado, miembro de iglesia, digas, pero es que yo ya le abrí a mi corazón a Dios cuando acepté el Evangelio. No, querido. La sierva de Dios dice, conságrate a Dios cada mañana, cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Porque la conversión es un acto diario. El abrir el corazón a Jesús es un acto diario. Cada mañana cuando te despiertas, lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón a Dios y decir, Señor, gracias, estoy vivo. Las cosas pueden estar oscuras a mi vuelta, pero yo estoy vivo. Voy a levantarme, porque esa es la orden, levántate. Porque no esperes bendiciones de Dios sentado, acostado, lamentándote, llorando, pensando que Dios te ha abandonado, porque Dios no te ha abandonado. Es interesante que en el capítulo 59, que es el capítulo de las tinieblas, porque el capítulo 60 de Isaías es el capítulo de la luz, del amanecer, pero en el capítulo 59, el versículo 1, los versículos 1 y 2 dicen así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se ha acortado la mano de Dios para ti. Entonces, ¿por qué si has aceptado a Jesucristo, si te has bautizado hace años, este año ha sido el peor año de tu historia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Dios te ha abandonado? ¿Dios se ha olvidado de ti? Entonces viene el texto aquí de Isaías y te dice, no digas que se ha acortado la mano de Dios para ti. No, la mano de Dios nunca se acorta. Lo que pasa es que a veces tú te vas muy lejos de Dios y la mano de Dios no te alcanza. Pero ¿cómo no te alcanza? Dios no es todopoderoso, es todopoderoso. Pero ya he explicado muchas veces y te lo voy a explicar una vez más. Aquí está Dios, aquí está el territorio de la vida, el territorio de las bendiciones, el territorio de la sabiduría. Necesitas ser un hombre sabio, una mujer sabia para vencer en la vida. Aquí está el territorio del buen carácter, porque si estás al lado de Dios, vas a reflejar su carácter. Este es el territorio de la vida. No te salgas de este territorio. Pero ¿qué dice el texto? El pecado nos separó. Y al separarnos de Dios, nos alejó del territorio de la bendición. La bendición de Dios cae. La vida de Dios fluye. La sabiduría de Dios viene al ser humano que está en este territorio. Pero si yo me encuentro lejos de Dios, no hay vida, no hay sabiduría. Aquí hay oscuridad, aquí hay dificultades. Pero cuando estoy aquí, cuando le entrego mi vida a Jesús, cuando me acerco a Jesús, pues la luz del Evangelio llega a mi vida. La sabiduría viene. ¿Qué cosa es sabiduría? La sabiduría es un don que Dios te da cuando estás a su lado. ¿Te acuerdas del rey Salomón? Cuando el rey Salomón comenzó a reinar, una noche Dios se le apareció, personalmente se le apareció, y le dijo: Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. ¿Qué le pedirías tú a Dios? Dime, ¿qué le pedirías? Si en este momento, al terminar el año 2020 y empezar el año 2021, Dios se presentara a ti y te dijera: hijo, pídeme lo que quieras y en este año
que estamos comenzando, yo te lo daré. ¿Qué le pedirías? ¿Le pedirías un nuevo empleo? ¿Le pedirías dinero? ¿Le pedirías que te ayude a comprar una nueva casa? ¿Le pedirías que te cure? ¿Le pedirías que saque a tu hijo de las drogas? ¿Le pedirías que salve tu matrimonio que se está destruyendo? ¿Qué le pedirías? Salomón podría haber pedido lo que sea, porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, Señor, solo dame sabiduría. Sabiduría. En hebreo la palabra yomaj, sabiduría. ¿Qué otros sinónimos de sabiduría podríamos utilizar para que entiendas lo que quiere decir sabiduría? Porque sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Una persona puede conocer mucho, tener 5 títulos doctorales, pero si no tiene sabiduría, todo el conocimiento no le ayuda de nada. Por eso hay grandes profesionales derrotados, fracasados, porque tienen conocimiento pero no tienen sabiduría. Entonces, ¿qué es sabiduría? Es prudencia, es sensatez, es equilibrio. En Brasil han inventado una palabra, es desconfiómetro. No está en el diccionario, pero el pueblo ha inventado desconfiómetro. Tú sabes que el termómetro sirve para medir la fiebre. El desconfiómetro sirve para que tú sepas hasta dónde ir y hasta dónde no ir. Que es sabiduría, equilibrio. ¿Cuándo decir algo y cuándo quedarte callado? ¿Cuándo pedir? ¿Cuándo no pedir? ¿Cuándo ir? ¿Cuándo no ir? Esa sabiduría es un don divino. Un don divino que Dios da a todo el que va a Él. Por eso Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pero es que cuando tú vienes a Dios, cuando entras al territorio divino, pues entraste al territorio de la vida, al territorio de las bendiciones, al territorio de la sabiduría. Y cuando Dios te da sabiduría, tú eres capaz de resolver los problemas. Esos problemas en los que tú piensas que te estás ahogando. Ya no tengo salida. Ya estoy perdido. Es porque tus ojos no ven la vida con sabiduría. ¿Y por qué? Porque no estás en el territorio de la luz. Y yo te digo una cosa, puedes inclusive estar en la iglesia. Y la iglesia te va a dar mucho conocimiento bíblico, pero no estás en el territorio de la luz, porque Dios no está hablando aquí de estar apenas en la iglesia. No digo que no tienes que estar en la iglesia. Yo soy un fiel miembro de iglesia. Los sábados, cuando no habían tiempos de pandemia, yo estaba en la iglesia generalmente predicando. Estar en la iglesia es una cosa, estar en Cristo es otra cosa diferente. No es solamente ir una vez por semana a la iglesia, es vivir todos los días una experiencia de vida, de comunión, de compañerismo con Cristo. Y cuando tú estás en Cristo viviendo esa experiencia, pues entonces fluye la vida, fluye la sabiduría y fluyen las bendiciones. Por eso, querido, yo te desafío, al entrar a este nuevo año, hijo, en el nombre de Dios, levántate. No tienes por qué estar caído. Tu año, el año que pasó, puede haber sido el peor año de tu existencia. En este momento puedes sentir que tu vida está destruida. En este momento, tal vez la culpa puede tocar la puerta de tu corazón y decirte, tú eres el culpable por todo. Tú te fuiste, tú abandonaste a Dios. En este momento, tal vez puedes hacer un balance de todos los errores que cometiste, pero yo te digo, la luz llegó, la gloria de Dios llegó para ti. Su carácter puede cubrir tu carácter, su justicia puede cubrir tu injusticia, su santidad puede cubrir, erradicar de tu vida el pecado. Por eso levántate, resplandece, brilla, acontece, sucede. Que los seres humanos te vean y, como dice el texto, quieran ir atrás de ti para preguntarte cuál es el secreto de la victoria. ¿Por qué tú el año pasado eras un hombre derrotado y este año eres un hombre victorioso? ¿Qué pasó en tu vida?
y entonces tú tengas la oportunidad de decirles, es que yo al comienzo del año me entregué al Señor Jesucristo, abrí la puerta de mi corazón, dejé que entrase la vida, las bendiciones, la sabiduría, y Dios me está ayudando a vivir con equilibrio y con sabiduría. Te voy a contar una historia dramática que escuché hace pocos días y que me emocionó por el poder maravilloso y transformador de Dios. El año pasado, un caballero estaba terminando el peor año de su vida. Había sido despedido del empleo después de 30 años. Y él se preguntaba, con casi 60 años de edad, ¿quién me va a dar un nuevo empleo? ¿Dónde voy a encontrar un nuevo trabajo? Entonces llegó al final del año 2019, como el peor año de su vida. Sin dinero, quiere decir, había sacado un buen dinero de la empresa por los derechos que tenía como trabajador. Pero ahora estaba con miedo de gastar el dinero porque decía, a estas alturas de mi vida nadie me va a dar empleo. Voy a tener que vivir de este dinero. Entonces le dijo a la esposa, a los hijos, tenemos que usar este dinero con sabiduría, con criterio. No podemos gastar porque vamos a vivir de este dinero y yo no tengo empleo. Había buscado empleo octubre, noviembre, diciembre, nada, y no encontraba empleo. Comenzó el año 2020. Antes de comenzar, en la época de Natal, vio que andaban vendiendo mucha bicicleta por causa de Navidad, ¿no? Las tiendas de bicicleta venden bastante. Y de repente le vino una idea. Voy a abrir una tienda de bicicletas. Voy a comenzar a vender bicicletas. La esposa le dijo, no, pero eso es por Navidad, ya pasó Navidad. Ya está pasando Navidad. Tienes que buscar otra cosa, más que te dé más lucro, más ganancia. En esos días él estaba estudiando la palabra de Dios. Estaba aceptando el evangelio en su corazón. Inclusive antes de entrar al nuevo año, él se bautizó. Hizo un pacto con Dios. Era un hombre bueno. Llevó la familia toda a la iglesia. Los 2 hijos mayores se bautizaron, la esposa se bautizó, la familia entera se bautizó. Y comenzó enero. Y decidió abrir la tienda de bicicletas contra los consejos de la propia familia, contra los consejos de los amigos y familiares. Porque él decía, esta idea me lo colocó Dios en el corazón. Abrió la tienda con 15 bicicletas. Comenzó a vender. Ahí vino la pandemia, la bendita pandemia, el bendito virus. Paralizó literalmente a la ciudad, paralizó al país. Pero yo no sé cómo fue en otros países, pero en este país, en el Brasil, donde estoy en este momento, de donde estoy predicando el evangelio, en este país, el negocio de bicicletas tuvo un despertar extraordinario. Se vendieron tantas bicicletas y él comenzó a vender. Venía la pandemia, la gente no salía, la gente no compraba, la gente no vendía, pero las bicicletas se iban. Y el mes de noviembre él no tenía más bicicletas porque la fábrica no se daba abasto de tiempo para abastecer las bicicletas. Quiere decir, este año fue su año de resplendor. Ahora él entiende este texto, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Yo te digo, mi querido, en el nombre del Señor Jesucristo, este año que va a empezar será el año glorioso de tu historia, ¿entiendes? Será el año glorioso de tu historia, no por tu energía, no por tu dominio propio, no por tu fuerza de voluntad, no por tu espíritu emprendedor. Todo eso es bueno, pero es como el 0 a la izquierda. Si tú colocas ceros, no importa cuántos ceros, a la izquierda del número no vale nada. Pero si tú colocas primero el 1 y después los ceros, tienes un valor infinito. Dios es lo primero en tu vida. Por eso dice, ha llegado la luz del Señor sobre ti. El Señor Jesucristo, acéptalo, recíbelo en tu corazón.
Haz de Él lo primero en tu vida, en este año que va a comenzar. Y después prepárate para las grandes bendiciones que Dios te va a dar. No tienes por qué temer. No tienes por qué sufrir, por qué desesperarte. Y yo quiero hacer una oración especial por ti, donde estés mirando este programa. Quiero hacer una oración de bendición para ti. Oh Padre querido que estás en los cielos, en unos minutos más empezaremos el año 2021, un nuevo año. El año que estamos terminando fue un año de tragedia mundial. Fue un año de lágrimas, de dolor, de muerte, de hambre, de necesidad, de desempleo. Muchas familias, inclusive por causa del dinero, por causa de la situación, se dividieron, se separaron, acabaron. Muchas vidas fueron cegadas. Muchas de las personas que en este momento están orando conmigo han perdido seres queridos. O tal vez ellos mismos han pasado por el valle del dolor y la muerte, pero gracias a ti, Señor, están vivos en este momento. Ha sido un año difícil, pero Señor, es historia a partir de hoy. 2020 es historia, acabó, pasó. Ahora viene tu mensaje y nos dice: levántate, resplandece. Pero no resplandecerás con tu luz, no resplandecerás con tu capacidad, con tus dones, con tus talentos. No, tú eres un pobre ser humano. Levántate y resplandece con mi luz, con mi gloria. Y Señor, yo te suplico que en este momento el Señor Jesucristo extienda su mano y toque la vida de miles y miles de personas que en este momento están recibiendo tu palabra. Es gente que cree en ti, Señor. Y nadie que cree en ti vuelve fracasado. Cuando la confianza humana es depositada en ti, puede dar la impresión de que nada sucede al principio, pero tú no fallas. Y cuando no actúas inmediatamente es porque estás preparando algo mejor. Entonces, por favor, Señor, yo te suplico que escuches la oración silenciosa que te están haciendo en el corazón. Muchas personas en este momento están clamando a ti. Aleja el pecado, aleja las tinieblas, aleja la oscuridad, aleja la miseria de este mundo. Haz brillar tu luz en estas vidas. Y si alguno de ellos necesita un milagro literal, tú eres el Dios de milagros y yo te suplico, opera ese milagro. Oh Señor, cura al que está enfermo. Levanta al que está desanimado. Llena de esperanza el corazón del que está desesperado. Liberta al que está esclavizado de algún vicio que lo está destruyendo, que lo está acabando. Tú eres poderoso, Señor, pero tú no puedes hacer nada sin el permiso del ser humano. Por eso en este momento yo te suplico que estas personas te den permiso para entrar en su vida, para entrar en su corazón y para hacer de este año que estamos comenzando el más grande, el más extraordinario año de su vida. Creo en esta oración, Señor, porque creo en ti, creo en tu poder, creo en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Y sé que esta oración que te estoy haciendo humildemente ya está respondida en la vida de miles y miles de personas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi querido, que Dios te dio de un año glorioso, un año bendecido, un año maravilloso. Feliz 2020. Chao. Invaden el largo camino que
Durante esta época especial del año, quiero dar mis más cordiales saludos a cada uno de ustedes donde sea que se encuentren en el mundo en este momento. Ya sea en el hemisferio sur disfrutando del calor y el sol, o en el norte donde la nieve ha caído y estamos en pleno invierno. Les invito a tomar unos momentos juntos donde quiera que estén. Unos momentos juntos mientras consideramos el regalo más grande jamás dado, Jesucristo. Leemos en 2 Corintios el capítulo 5, versículo 19, y esta es una sección magnífica. A mí me encanta predicar sobre esto. En el versículo 19 de 2 Corintios leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué promesa que encontramos en este versículo! Dios estaba en Cristo, reconciliándonos consigo mismo. Aquí tenemos una imagen asombrosa del plan de salvación. Es una imagen de un Dios que toma la iniciativa de restaurar la relación que alguna vez Él tuvo con los seres humanos, una pérdida que se sintió profundamente cuando la humanidad se separó de su Creador. Ahora, imaginemos esa noche hace tanto tiempo en la ladera de una colina en la ciudad de Belén. Un bebé nació no en una cama cómoda, sino en un granero, en un establo, rodeado de criaturas que él mismo diseñó. Yaciendo allí en el pesebre, parecía ser cualquier otro bebé nacido en la humilde vida de una pequeña familia judía. Y sin embargo, sorprendentemente, él era completamente humano y completamente divino. Vemos a Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo a través de la fragilidad de un infante, a través de la inocencia de un niño, por la fidelidad de un joven carpintero, a través de la compasión de un gran sanador, en la sabiduría de un maestro respetado, y a través de la humildad de un hombre inocente que pone la otra mejilla. Lo vemos en la cruz con los brazos extendidos, buscando reconciliar al mundo consigo mismo. Un mundo que lo despreció y lo rechazó, un mundo donde a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué tipo de Dios es este? Que busca salvar a los perdidos, que ama a sus enemigos, que permanece callado ante los ataques temibles. Este es un Dios que busca la reconciliación con nosotros. Eso es lo que Él quiere. Más que nada, Él anhela que estemos con Él, no solo en el futuro, sino ahora mismo. Como podemos ver, su obra de reconciliación no terminó en la cruz. Continúa aún mientras sirve como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, ministrando en el lugar santísimo, el lugar más santo, suplicando su sangre en nuestro favor. Cristo está participando activamente en este importante ministerio en este mismo momento. Qué maravilloso es saber que el Dios del universo, quien estuvo dispuesto a humillarse y venir a este mundo donde experimentó nuestras pruebas y dolores, es el mismo Jesús que ahora es nuestro abogado y sumo sacerdote, ministrando por nosotros en un santuario celestial real. Leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15 que, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué maravilloso es que nuestro Salvador nos comprende completamente y tal vez por eso oró hace 2000 años, no solo por sus discípulos, sino también por nosotros. Cuando le pidió a su Padre, a los que me has dado,
Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Pueden ver, amigos, Jesús se dio cuenta de que no solo era necesario que nos reconciliáramos con Él, sino que la reconciliación no sería completa a menos que nos reconciliemos también entre nosotros. Por eso nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Todos hemos sido llamados a este ministerio especial y Dios nos ha dado poder a través de su palabra de reconciliación, es decir, la Biblia. Es a través de su palabra que encontramos las claves para la reconciliación unos con otros. Confesión, perdón, esperanza y sanidad. Cualquiera sean las dificultades, disputas, frustraciones que enfrentemos ahora, el Señor ha abierto un camino para la reconciliación, para la unidad entre sus creyentes. Su vida humilde pero enfocada, su ministerio desinteresado hacia los demás, su asombroso sacrificio son todos ejemplos para nosotros que nos animan a dejar de lado cualquier cosa que nos impida reconciliarnos con Él y con los demás. Al pensar en nuestro maravilloso Salvador, cuyo nacimiento recordamos de una manera especial en esta época del año, y aunque no sabemos con exactitud cuándo Jesús nació, quizá fue en algún momento en primavera, pero el mundo se enfoca en esta época y hemos utilizado estas fechas para que la gente enfoque su atención en Jesús y no en toda la parafernalia y superficialidad. Durante esta época del año, reflexionemos en su ministerio de reconciliación. Dios es el mismo hoy como lo fue ayer. Él todavía está en Cristo, extendiendo su mano en reconciliación, sanando heridas, sanando a las personas, ofreciéndonos a cada uno de nosotros la oportunidad de estar unidos en Él. Y un día, muy pronto, los ángeles volverán a aparecer en el cielo como lo hicieron hace tanto tiempo sobre las colinas de Belén. Esta vez, no para anunciar el nacimiento del bebé, sino para acompañar al Rey en su gloria, viniendo para llevarse a su pueblo a casa. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la maravillosa expresión de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al enviar a Jesús en la encarnación para convertirse en un ser humano, plenamente divino, para nuestra salvación. Jesús vivió la vida perfecta, murió por nosotros, llevó nuestras culpas para que pudiésemos tener su justicia. Y ahora Él intercede por nosotros como el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias por todo lo que Jesús ha hecho, Señor. Ayúdanos a proclamar este mensaje de los tres ángeles con poder, para que la gente pueda comprender que nos estamos acercando velozmente al segundo advenimiento del Señor, su segunda venida. Estamos tan agradecidos. Nos entregamos a ti ahora. Envíanos, úsanos y ayúdanos a decirte: yo iré, para ser parte de esta proclamación final, porque Jesús viene muy pronto. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Dos mensajes fundamentales. Dos mensajes en los cuales pudimos escuchar lo que es levantarse y resplandecer, lo que es el mensaje que tiene Isaías 61 a través del pastor Alejandro Cuchono. Ese mensaje que nosotros dimos, hablando del texto específicamente, no del mensaje, el jueves, con relación a nuestra experiencia de Isaías 60, 1 y 2, en los cuales para mí fue un llamado especial en mi tiempo de adolescencia, para levantarme, resplandecer, poner los talentos y dones al servicio de Dios.
El pastor Bullón lo enfatizaba en el aspecto de la oscuridad que hemos vivido durante el 2020 y poder levantarnos cada uno de nosotros de esa oscuridad y resplandecer tomados de la mano de nuestro Dios, tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. Pedirle sabiduría para desarrollar nuestra vida diariamente. Y como lo mencionaba, sabiduría implica diferentes aspectos. No solo la parte inteligente, sino el todo. La sabiduría que nos permitirá actuar de manera coherente con lo que decimos, con lo que actuamos. Y la luz reflejada que se verá en nosotros es la luz que estamos recibiendo de nuestro Padre Celestial, a través de una comunión diaria. ¿Cuál es el momento que tú haces comunión con tu Padre Celestial? ¿En la noche? ¿Al final del día? ¿Temprano por la mañana? ¿Durante todo el día? Los nombres de los programas que tratamos de enfatizar, que realizamos a través de Zoom y retransmitido a través de Stereo Fe, es el aspecto de que Dios está con nosotros. Pero eso no implica que nosotros estemos con Dios. Dios está con nosotros siempre. Pero nosotros no siempre estamos con Dios. La diferencia va a ser que caminemos con Dios. Caminemos con Dios diariamente. Que nosotros hagamos esta labor. Nos acerquemos a nuestro Padre Celestial. Me gusta leer algunas notas que escribe siempre nuestro hermano Eber Mejía. El hermano Eber Mejía nos comparte, dice: mi trabajo es creer. Dios se encarga del resto. Se hace fácil mantener la fe en Dios cuando todo va bien. Mantener dicha confianza durante las pruebas es lo difícil. Cuando nos permitamos eso, le damos oportunidad, le damos la oportunidad a Dios de hacer por nosotros mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar. Marina Sorto dice: qué bendición, gloria a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Lindo testimonio. Hermanos y amigos, Dios permite que ocurran muchas cosas en nuestro entorno. Familiares que han muerto, pérdida de empleo, problemas familiares, problemas con nuestros hijos, problemas de salud, tantas situaciones que envuelven este mundo y que nos afectan a cada uno de nosotros de manera distinta. Pero Dios tiene un propósito para todo. El propósito de Dios desde la creación es que sus hijos sean felices. Con la caída de Adán, con la entrada del pecado a nuestro mundo, Dios proveyó la salida para que cada ser humano pueda reconciliarse con Dios, como decía el pastor Ted Wilson. Depende de usted y de mí esa reconciliación. Dios nos da la oportunidad cada día. Cada día de acercarnos a Él. De poder darle gracias a Dios por todo. Dios nos hará comprender poco a poco el porqué de las cosas. No el porqué, el para qué de las cosas. Que nuestro deseo sea caminar con Dios, escudriñar sus escrituras,
tener la certeza y seguridad que Dios está con nosotros en cada momento. Al igual que decía el pastor Bouchon, el capítulo 59 habla de la oscuridad y lo que estamos viendo a nuestro fondo. Quería llegar al final del programa con esta imagen de traslado, o traslape, mejor dicho. Estoy viendo el tiempo para entregarle para el club de oración. O sea que estoy disfrutando cada segundo de ver la oscuridad de la noche a los rayos de luz del sol al amanecer. Y eso es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. La certeza que después de un momento de oscuridad, de problemática, aparece la luz de Él, iluminando nuestras vidas. Que cada uno de nosotros confiemos plenamente en nuestro Padre Celestial. Él no nos va a defraudar, no. Cualquiera que sea el problema que usted esté viviendo en este momento, la situación que usted esté viviendo en este momento, un familiar, póngalo en las manos de Dios. Ese problema, Dios lo va a solucionar. Recuerde, Dios está con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos con Él. De nada sirve que Dios esté con nosotros si nosotros no estamos con Dios. Que nuestro deseo, nuestro sentir sea caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Las buenas nuevas están diciéndonos guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. En todo el mundo están ocurriendo fenómenos naturales que indican que Cristo pronto vendrá. Esa es mi alegría. Esa es mi ilusión de que Cristo viene pronto. Y que de alguna u otra manera a través de este programa o los programas que realizamos, que realiza Estéreo Fe, podemos llevar esa información a los que no la conocen y poder compartir con ellos esas buenas nuevas de salvación. Mi deseo y oración en ese día es de que en aquel día cuando Cristo venga, todos los que estamos escuchando y estamos en este momento podamos decir, ese es nuestro Dios. Le hemos esperado y viviremos con Él por la eternidad. Que el Señor les bendiga y les guarde hoy y siempre. Y recuerde, caminemos tomados de la mano de Dios, porque Dios está con nosotros. A continuación, el Club de Oración. Que el Señor les bendiga.